ahí. Entonces, lo primero que debemos exponer es un breve recorrido de cómo aparece la ciencia a lo largo de la historia, a partir de los filósofos. Tiene que ser muy breve porque la exposición dura 5 minutos. O sea, ¿para qué se hace ese recorrido? Pues para que ustedes entiendan cuáles son los fundamentos filosóficos de la ciencia y qué es lo que pretende la ciencia. ¿Listo? Luego, hablaremos de la revolución industrial. Recuerden, en el siglo XVIII aparece la revolución industrial como una revolución científica que mejora ciertos procesos, pero que también tiene unas repercusiones. Entonces vamos a hablar cómo aparece la revolución industrial y qué efectos tuvo. Podemos hablar de lo biológico, o sea, en los ecosistemas, qué efectos tuvo en lo político, en lo social, en lo económico, en lo que ustedes quieran. ¿Listo? Ustedes lo deciden, cómo hablarlo. Y por último, vamos a hablar en la actualidad qué impactos ambientales dejó esas revoluciones industriales, qué problemas tenemos actualmente ambientales, ¿sí? Que realmente repercutan en los ecosistemas. ¿Queda claro? Sí, señor profe, muchas gracias. Listo. Acá les voy a explicar eh, cómo se deben hacer más o menos unas diapositivas para que vayan teniendo. Las diapositivas no tienen, ojo con esto, no tienen mucho texto, o sea, no tienen párrafos enteros. En el caso de tener párrafos enteros también, de esa manera toca poner citas. ¿Listo? Citas, citas, citas. Ahora, vamos a ver. Esto es de un texto que yo trabajé que se llama el método 4 y nos sirvió un poco para entender los memes, que son eh, las ideas, lo diría Edgar Morán. Entonces, vamos a ver la presentación, cómo se hace la presentación. Quiero que se fijen cómo están hechas las diapositivas, pero también les voy a explicar un poquito de tema de este texto muy bueno de Edgar Morán que habla sobre el mundo de las ideas. Entonces, mire, acá este señor es Edgar Morán, yo acá solo pongo ítems, ¿sí? Y acá hablo. Su verdadero nombre es Edgar Nahum, ¿cierto? Es francés, pero decidió trabajar toda su vida, o bueno, gran parte de su vida en México. Actualmente él está radicado en México y adivinen qué, la semana pasada, creo que fue la semana pasada, ¿cuántos años cumplió? La semana antepasada. ¿Cuántos años cumplió Edgar Morán? 99. 100. 100 años. O sea, es que esta exposición es del año 2019, ¿no? Por eso dice 98. Esta exposición es del año 2019. Eh, pero cumplió 100 años. Entonces, y sigue publicando libros, muchachos. Él sigue publicando muchos libros. Entonces acá él es una de las personas que más ha trabajado sobre nuevas perspectivas filosóficas, sobre todo en el mundo de las ideas como seres vivos. ¿Listo? Y actualmente, pues él fue el que desarrolló una cosa muy importante que es en la que nos vamos a mover nosotros y en la segunda evidencia. No sé si lo leamos a él, pero sí vamos a leer a uno de los autores que le dio fundamento a él, que se llama Bertalanffy. Y Edgar Morin generó la teoría de la complejidad, así se llama, teoría de la complejidad. Listo. Tiene estos libros. Nosotros vamos a abordar el método 4 de las ideas. Pero miren lo que tiene: naturaleza, naturaleza, vida de la vida, conocimiento del conocimiento, las ideas, humanidad de la humanidad y la ética. Esos son los 6 tomos del método. Ahora, el método 4, la noosfera, o sea, el mundo de las ideas, así se llama. Entonces, en el mundo de las ideas, perdón, miren que yo solo pongo una imagen y un pequeño eh, fragmento de texto, ¿cierto? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante que él resalta de esta suprarrealidad, que es el lenguaje el que produce al hombre? Esta palabra hombre la podríamos cambiar actualmente por humano. Ahora, ¿pero por qué se mantiene la palabra hombre? Porque el mundo machista mantiene al hombre como una estructura rígida desde la modernidad, ¿sí? Entonces, digamos que en términos machistas es que el hombre ha dirigido el planeta y por eso han entrado muchas crisis desde la modernidad. Ya después veremos un poco cómo sea eso. Este circulito que ustedes ven acá es nuestra estructura consciente, ¿sí? O lo que llamaríamos la estructura del psicoanálisis. Tenemos una forma consciente, ¿cierto? Que la llamamos el yo, una forma inconsciente, que la llamamos el ello, y este colectivo, inconsciente colectivo, que lo llamamos el superyo. Entonces nosotros todos estamos conectados en un inconsciente colectivo, el superyo, o como lo llama Edgar Morin, la superrealidad. Por ejemplo,
Ustedes están estudiando porque los obligaron a estudiar, no porque quisieron decir que querían estudiar. Ay, sí, no, pero es que yo quiero estudiar para ser alguien en la vida. Pero es una idea que nos fueron metiendo a todos y cada uno de nosotros. ¿Listo? Incluso yo siendo profesor, también, tampoco me salgo de esa idea. Entonces, esas ideas, y ojo con lo que estoy diciendo, también surgen de nuestras relaciones entre neuronas, ¿sí? De ahí es donde surge el lenguaje, de ahí es donde surgen nuestras ideas. Ahora, eh, el mundo de las ideas, ¿de dónde surge? Surge de la relación entre lo colectivo, entre la suprarrealidad, entre lo social que somos nosotros, ¿cierto? Y la subrealidad, que es nuestro inconsciente subjetivo. Y acá surgen las ideas. Es decir, nosotros tenemos un Dios en la iglesia, por ejemplo, los que son católicos o cristianos o los que van a alguna iglesia y tienen alguna creencia, tienen un Dios que se ha construido en la iglesia, que es colectivo, pero también hay un Dios familiar, un Dios que está dentro de ustedes, que ustedes creen fielmente en él, y entre esos dos está esta estrellita, que es esta estrellita, pues esa idea que surge del Dios que usted tiene. Así mismo va a suceder con todo. Entonces yo en este momento les estoy dando una idea de cómo las ideas pueden surgir a partir de nosotros como seres biológicos, porque igual sigue siendo algo biológico, pero a la vez constituye algo social y ustedes van a tener que chocar con la idea que yo les digo, con una idea que ya tenía y surgió una nueva idea. El mundo de las ideas es muy importante, funcionan como seres vivos. Entonces, de estos tres autores que aparecen acá, vamos a manejar a Richard Dawkins más adelante, tal vez en la tercera evidencia. Bueno, está Pierre Auger, un físico, que habla de un tercer reino, el reino de las ideas, ¿cierto? Estas mismas se autonutren con otras ideas, se reproducen. Podemos ver casos como la Alemania nazi, ¿m? Eh, donde esas ideas cada vez eran fortalecidas por el nacionalismo y iban creciendo, ¿no? Y se autorreproducían entre ellas. Está Monod, que habla de las relaciones interespecíficas de las ideas como simbiosis y parasitismo. Hay unas ideas que se sobreponen a todas. También el mismo caso de los nazis, por ejemplo, es una cultura alemana que se sobrepone sobre la cultura de los judíos. ¿Listo? El nacionalismo alemán sobre los judíos. Entonces se sobrepone. O como actualmente el judío sobre los musulmanes también, en términos de guerra. Y Richard Dawkins, el biólogo más importante, que nos va a decir que hay una serie de elementos llamados memes y que se heredan culturalmente, ¿sí? Entonces, si yo les doy una idea y si yo les digo que la Tierra es redonda, entonces ese meme los va a empezar a configurar y ustedes van a empezar a creer en esa idea sin comprobarla. Herencia cultural. Y la noósfera es el mundo de los seres del espíritu, o sea, hay un mundo que no se puede ver, que no se puede percibir, que no se puede sentir, que se llama la noósfera. Entonces, miremos. Acá yo no pongo ningún texto, lo que pongo son las ideas importantes de lo que yo quiero exponer. Entonces pongo el autor y su idea principal. Pongo el autor y sus ideas principales. Y explico, ¿no? No solo digo son memes, herencia cultural, no, sino también voy ejemplificando, voy diciendo, bueno, entonces Richard Dawkins, que es el biólogo más importante, dice que los memes se empiezan a heredar, como por ejemplo, cuando yo les doy esta idea y les digo que la Tierra es redonda, entonces yo acá los estoy empezando a configurar. El meme más grande que nosotros acá reunidos tenemos es el idioma español. Nadie nos dijo nada, solo lo heredamos porque lo replicamos. Si hubiéramos nacido en otro país, hubiéramos replicado el español. Chicos, hasta el momento, ¿alguna duda respecto al tema o respecto a cómo se hace una diapositiva, unas exposiciones? ¿Alguna duda o queda claro? Queda claro, profe. Las dos cosas, el tema y las diapositivas. Sí. Perfecto, dirijillo. Eso sí me agrada el material. Listo. Bien, dice acá el tercer reino, que es el capítulo primero. Nosotros vamos a tener dos elementos. Esperen. Ángelo, sí, son los tres temas que les había dicho al principio. Entonces nosotros vamos a tener en este tercer reino que denomina Morán una relación entre la biosfera, que es el mundo de los seres vivos, donde está el biotopo y la biocenosis. Recuerden que el biotopo y la biocenosis conforman lo que es el ecosistema. Entonces, la biosfera es el lugar donde podemos vivir los seres vivos y está la noósfera, que la noósfera es el mundo de las ideas
donde los sueños pueden hacer aparecer ideas de forma disipada, por eso él dice que es estado gaseoso. No es que sea el estado gaseoso como la materia, sino es un ejemplo que Edgar Morin da, que no son ideas concretas, y hay ideas concretas que se solidifican. Por ejemplo, acá en Colombia tenemos muchas ideas que se solidifican, como pues el ser católico, entonces es algo muy difícil de mover, como el ser uribista o el ser de derecha, de izquierdas, de, bueno, los movimientos políticos. Son mitos y doctrinas muy difíciles de mover en Estados sólidos, es decir, se fijan muchísimo. Y esa interacción entre el mundo de los seres vivos y el mundo de las ideas va a generar los seres del espíritu, que son lo que nos generan la organización, las reglas, la moral, que es lo que ustedes ya conocen, ¿cierto? Está basada entre esta relación, entre el mundo de las ideas y el mundo de los seres vivos. Se establecen unas reglas para poder vivir, qué condiciones de vida y muerte deben existir, qué prácticas sociales se dan, y también esa relación entre esa esfera del hombre, del humano, antroposocial, humano-social, la relación entre los humanos. ¿Listo? Entonces hay una relación directa entre el ecosistema y las ideas que nosotros surgimos. Entre los dos los modificamos también y ellos nos modifican a nosotros, nuestras ideas. Digamos que en este caso, los más evidentes ejemplos que podemos tomar nosotros, obviamente son los indígenas, ¿no? Los indígenas sí tienen una relación muy cercana con su entorno, tienen una relación supremamente profunda con su entorno y ellos se ven profundamente involucrados con los animales y plantas que encuentran a su alrededor. Eso es más que evidente, pero también nosotros, así no seamos indígenas, nos vemos involucrados con eso. Tenemos prácticas que nos van a modificar, ¿listo? Entonces acá vamos a tener eh, varias esferas que propone el autor, una psicológica, o sea, nosotros mismos, nuestra mente, las ideas que tenemos todo el tiempo. Eso que dicen que pon la mente en blanco, eso es realmente imposible porque siempre hay pensamientos que se están atravesando en nuestra mente. Hay una esfera colectiva, sociosfera o sociosfera, como esta que está acá en este momento, donde nos integramos con otros, incluso con nuestra familia, y eso va a generar el mundo de las ideas. A todos esos tres punticos los vamos a llamar la esfera del humano o antroposfera. ¿Listo? Pero eso hace parte igual de la biosfera, o sea, somos seres vivos, no se nos puede olvidar que somos seres vivos. ¿Listo? Y esto tiene, digamos, como un funcionamiento similar a los virus. Las ideas tienen un funcionamiento similar a los virus. Ya les digo, bueno, en la próxima clase, porque yo creo que la Isa de Bandera se va a todo el bloque, les digo, quedó un minuto, muchachos, ya saben que se conectan al ID que les di. ¿Listo? Y les explico. ¿Queda clara las exposiciones? Al final, pues tenemos referencia. Ah, bueno, esa no está completa. Esa diapositiva no sé por qué, pero no está completa. La próxima, hagan las diapositivas como quieran, como puedan. Igual en la segunda evidencia vamos a hacer ensayo, pero yo les termino de explicar exposiciones para que aprendan a hacerlas bien. ¿Listo? Entonces, chicos, se corta y se conectan a la ID que les pasé ahorita. Los amo. Y si algo nos volvemos a conectar, pero yo creo que se va todo el bloque.